¿Esté grabando? Sí, parece que sí. Recording is completed. Ya. Bueno, estábamos viendo un ejemplo sobre el teorema de Rao-Blackwell que no hemos demostrado, ¿verdad? Sin demostrar lo que es el teorema. No sé ¿Por qué no me deja? A ver, es que estoy compartiendo creo que la pantalla que no es. A ver si así me deja. Em, no sé, como que escribe bien feo. Ahí se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, profe. Excelente, gracias. Bien feo, pero ahí está Rao Blackwell. Entonces decimos que Rao Blackwell necesita dos ingredientes. Necesita que yo le dé un estimador insesgado y una estadística suficiente. ¿Ok? Dice el teorema de Rao Blackwell que con estos dos ingredientes yo puedo construir un nuevo estimador calculando la esperanza condicional del estimador dada la estadística suficiente. Esto lo define él, así lo construye. Las consecuencias de este teorema dicen que el nuevo estimador, que le estamos llamando teta gorrito estrella, también es insesgado, ¿no? Bueno, de hecho habíamos dicho que un punto estimador es que esto es estimador, ¿no? ¿Por qué? Porque al condicionar con una estadística suficiente, no dependemos del parámetro, y eso es lo que queremos, que no dependamos del parámetro, nuestra estadística no puede depender del parámetro desconocido. Entonces, por eso es muy importante haber definido la suficiencia como eso, ¿no? Que condicional a la estadística suficiente dejamos de depender de teta. El otro y más importante resultado, habíamos dicho que es este, que dice que la varianza va a ser pequeña. Bueno, o en el peor de los casos, va a quedar igual que, que la varianza del estimador inicial con el que empecé. Pues antes de hacer la demostración de este, yo estaba viendo un ejemplo, pero ya no me dio tiempo. Nada más ya estábamos cansados, creo. En donde yo les planteaba que sacáramos una muestra del modelo Bernoulli, ¿no? Y para fines de este ejercicio, yo definí un estimador como X1. Y por otro lado, en su momento habíamos probado que la suma es igual a 1 hasta n de x y es suficiente, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? El teorema de factorización nos garantizaba que esta estadística en el modelo Bernoulli es una estadística suficiente. Y habíamos dicho que entonces el teorema de Rao-Blackwell nos iba a garantizar que el nuevo estimador, según Rao-Blackwell, el estimador formado como por la esperanza de teta 1 dada la estadística suficiente, que en este caso, en nuestro ejemplo, es la esperanza de x1 dada la suma desde igual a 1 hasta n de xy, este proceso va a dar por origen un nuevo estimador que esperamos sea mejor, que sea un mejor estimador, ¿no? Eh, una cosa interesante del teorema de Rao-Blackwell, un poco regresando a este tema de la esperanza condicional, esta parte. Yo les comentaba en el inicio del curso que la esperanza condicional tiene una interpretación un poco bonita, en el sentido de que la esperanza condicional siempre va a ser una función, es una variable aleatoria, ¿verdad? Pero es una variable aleatoria que es una transformación de la variable a la que estoy condicionando, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho que si ustedes sacan la esperanza de x dado y, el resultado de esta esperanza es una transformación de y. Pero lo bonito de esta transformación G, es que es una transformación interesante, es una transformación
que hace que Y o que la transformación de Y se parezca un poquito a X. Tanto es así que la esperanza de G de Y, que no es más que la esperanza de la esperanza de X dado Y, pues es la esperanza de X. Eso ya lo habíamos visto. O sea, lo que realmente hizo fue encontrar una transformación de la variable aleatoria Y que se pareciera a la variable aleatoria X. De hecho, lo que hizo realmente por detrás es encontrar una transformación de Y que logra que la esperanza de esta transformación sea equivalente a la esperanza de X. Entonces, ahí está lo que les comentaba, ¿no? Trata de parecerse la Y, busca una transformación de Y que haga que se parezca a X. Entonces, al menos en el primer momento, esta transformación que encuentra la esperanza condicional, al menos ya logra tener la misma esperanza que X. O sea, al menos ya tiene esa propiedad. Si yo lo retomo aquí, lo que me está diciendo entonces es que esta G que voy a encontrar vía el cálculo de la esperanza condicional, lo que está haciendo realmente es encontrarme una transformación de la estadística suficiente que se parezca al estimador insesgado inicial que yo propuse. De hecho, de hecho, lo que estamos tratando de hacer, si retomo esta parte de las esperanzas, estoy buscando una transformación de la estadística suficiente que se vuelva insesgada. Es lo que estoy haciendo. Porque yo sé, por el teorema de la esperanza, que si yo le saco la esperanza a g de tx, eso sería la esperanza de la esperanza, entonces sería esperanza de teta gorrito, que yo sé que es insesgada, ¿no? Entonces, realmente lo que está haciendo esta G es encontrarnos una transformación de la estadística suficiente que la haga insesgada hacia el parámetro. Eso es lo que está haciendo la esperanza condicional, volverla insesgada, ¿no? O sea, la estadística suficiente, si yo le saco la esperanza de t de x así solita, no necesariamente esto me va a dar teta, ni de chiste, no necesariamente, ¿de acuerdo? No es una obligación. Em, Sin embargo, lo que yo estoy haciendo con la esperanza condicional es encontrar una transformación de la estadística suficiente que sí se vuelve insesgada, ¿no? Por todo este mecanismo de la esperanza. Entonces, realmente lo que estamos nosotros haciendo en este cálculo de esta esperanza condicional que está aquí abajo es encontrar una transformación de la suma de las x's que se vuelva insesgada hacia el parámetro desconocido. ¿Cómo lo vamos a encontrar esa transformación? Pues dice la teoría que hay que calcular esta esperanza condicional y esa esperanza condicional me va a dar la transformación que hace que la suma de las x y se vuelva insesgada. Yo sé que a lo mejor muchos ya ahorita tienen en la mente esa transformación. ¿Cuál es la transformación que le debería de aplicar a la suma de las x y? Pero ahorita hagámonos que no sabemos cuál es la transformación que le tengo que aplicar a la t de x para hacerla insesgada hacia el parámetro que quiero estimar. La teoría me dice que si yo calculo esta esperanza condicional me va a dar el resultado que yo quiero, buscar la función de la estadística suficiente que se vuelva insesgada hacia el parámetro. Y estábamos resolviendo la esperanza en la clase pasada, ¿verdad? Habíamos dicho que la forma en cómo se calcula una esperanza condicional es primero calcular la esperanza condicional evaluada, le llamamos nosotros, ¿no? Esta sí la puedo calcular porque me dijeron que en el caso discreto es una suma desde igual a cero hasta uno. ¿Por qué? Porque estoy calculando la esperanza de esta variable aleatoria y esta variable aleatoria solo puede tomar cero y uno. Por eso nada más es la suma de cero a uno. Ya hemos dicho que según la definición que nos dieron en probabilidad es el valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad condicional de que se tome ese valor. Esto lo habíamos discutido la última vez, aquí igual a 1, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto. Y habíamos dicho que realmente esta suma con igual a cero, pues el primer sumando se va. Entonces realmente esa esperanza condicional no es más que un numerito, es una probabilidad, perdón, es la probabilidad de que este, de que x1 valga uno, ¿verdad? Valga 1 porque y vale uno ya, dado la suma desde igual a uno hasta n de xy igual a 1, ¿no? Todo eso ya lo habíamos visto.
Ya hemos dicho que esta probabilidad, según la idea de que nos enseñaron eh, en probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de que la suma es igual a uno hasta n de que sí valga u. Lo que vamos a resolver al final, esto es una transformación de u. Esto lo que nos va a dar, el cálculo nos tiene que dar una transformación de u, y es la que estoy buscando. Habíamos dicho en la clase pasada que porque es una muestra aleatoria, la suma de las x sí sé cómo se distribuye. Se distribuye binomial, ¿va? Eso ya lo sabíamos. Se distribuye binomial de parámetros n, teta, donde teta es la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de que una binomial tome el valor de u, que es lo que nos está pidiendo esta parte de aquí abajo, esta parte de aquí abajo, no es más que la densidad binomial evaluada en u. Entonces, son las combinaciones de n en u, teta a la u, 1 menos teta a la n menos u. Eso es lo que va a ir aquí abajo. Ya lo tengo resuelto. Lo que va arriba, vamos a ponerlo en azulito, esto que va aquí arriba, pues lo puedo disfrazar un poco porque pasan dos eventos interesantes, ¿no? Yo por un lado sé que x1 ya vale 1, ¿no? Porque es la intersección. Y la suma, mañosamente, yo lo que hice fue descomponerla y luego empezarla desde 2 hasta n de y decir que yo quiero que esto valga u. Es la forma de escribir eso de arriba. Pero como es una intersección de eventos, si x1 ya valió 1, entonces esto yo ya sé cuánto vale. Vale 1 en este evento. Entonces la puedo mandar de aquel lado y queda la suma desde igual a 2 hasta n de xy u menos 1. ¿Por qué? Porque la x1, según el primer evento, ya vale 1. Es la probabilidad de que ocurra esto y que ocurra esto otro. Entonces, como quiero que los dos eventos ocurran simultáneamente, quiere decir que x1 ya tomó el valor de 1, entonces lo puedo mandar del otro lado de la desigualdad y resolverlo, ¿no? Otra cosa que nos sirve esta descomposición es que hay independencia. X1 es independiente de X2 hasta Xn. Entonces, esto es el producto de cada una de las variables, de cada uno de los eventos. ¿Por qué? Por la independencia. ¿Por qué son independientes? Porque la muestra es aleatoria. Son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, aquí pongamos la nota de que es por independencia. Y justamente estábamos calculando esta parte y yo les decía que la probabilidad de que x1 valga 1 es teta, la probabilidad del éxito en el modelo Bernoulli. Y esta de aquí, nuevamente, vuelvo a este lado del pizarrón y yo sé que la suma desde igual a 2 hasta n de xy también es binomial, pero tiene un pequeño detalle. No son n binomiales, son n menos 1 binomiales. Entonces sería n menos 1, teta. Y entonces yo sí puedo calcular la probabilidad que una binomial de parámetros n menos 1, teta, toma el valor de u menos 1. Sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esta ya la calculé, vale teta, entonces esta probabilidad que va aquí la puedo calcular porque yo sí sé cómo se distribuye esto. Realmente aquí para que quede más claro, lo que está en amarillito, esto que está en amarillito, que es la suma de n menos 1 Bernoullis, yo sé que se distribuye porque la suma de Bernoullis es binomial, se distribuye de esta manera. Entonces, si yo recurro a la densidad binomial de esos parámetros y la evalúo en u menos 1, serían las combinaciones de n menos 1 en u menos 1, teta a la u menos 1, 1 menos teta a la n menos 1, menos u menos 1. ¿Verdad? Esa es la densidad binomial. Entonces, prácticamente ya tengo resuelto el problema porque tengo que esta esperanza condicional es el cociente de esas dos probabilidades y ya las tengo listas. Esto sería igual a la probabilidad de teta, porque acuérdense que este teta aquí estaba, ¿tá? Entonces, teta, que multiplica a n menos 1, u menos 1, teta a la u menos 1 menos teta a la n menos 1, y aquí puedo jugar un poquito con el signo, queda menos u más 1, ¿verdad? Que de hecho este se va a ir con este. Y este teta que está aquí se puede acomodar con este, ¿no? Este de acá se lo agrego a este, y entonces ya lo puedo borrar de aquí, lo puedo borrar de acá y le borro el menos 1, ¿verdad?
Y eso lo divido, según esta teoría, entre lo que yo sé que vale la parte de aquí abajo, ¿verdad? Que es las combinaciones de n nu, teta la u, uno menos teta la n menos u. ¿De acuerdo? Porque eso ya lo había sacado. Entonces, si sigo con mis cálculos, aquí quedarían las combinaciones de n nu, teta a la u, uno menos teta a la n menos u. Pero vean, aquí arriba también nos queda n menos u, ¿verdad? Cuando ya se va el menos uno, nos queda n menos u. Luego entonces, esta teta, con esta teta se va, teta a la u, y esta uno menos teta, la n menos u, se va con esto. Luego entonces nos quedan combinaciones de n menos uno, u menos uno, entre las combinaciones de n. ¿Vieron cómo funciona lo que nos dice Fisher? Fisher nos decía, condicionado a la estadística suficiente, no puedes depender de teta. Y vean cómo se nos fue la teta. ¿Vieron cómo se fue la teta acá? Se fue acá, se fue acá. De ahí la necesidad de utilizar estadísticas suficientes en el teorema de Rao-Blackwell para que garanticemos que el cálculo que nos está dando de la esperanza condicional no va a depender de teta. ¿Vieron cómo se nos fue la teta? Pues sí, porque ya lo sabíamos. La definición de suficiencia es esa. Condicionado a la estadística suficiente, no podemos depender del parámetro ya. Entonces ahí se nos fue. Pues aquí nada más hacemos el desglose que nos enseñaban, ¿no? Las combinaciones son los factoriales. Este, n menos uno menos u menos uno, todo esto factorial, entre u menos uno factorial, dividido entre n factorial, n menos u factorial, ¿verdad? Y entonces, pues ya nada más nos ponemos a hacer cuentas, porque pues, esto no debería ser tan complejo, ¿no? Se ve horrible, pero de hecho, lo primero que veo es, bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿no? N factorial que divide, este se va con este, entonces queda n menos u factorial, u menos uno factorial que divide a n factorial que divide a su vez, que es una división, a n menos u factorial por u factorial. Entonces lo primero que vemos es que este se va con este, y si aplico la regla del sándwich, ¿verdad? Quedaría n menos un factorial dividido entre n factorial, y aquí quedaría u factorial entre u menos 1, ¿verdad? Y si sigo haciendo las cuentas, me voy más para allá porque tengo pizarrón infinito. Bueno, sí, sí es finito, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1 entre n, ¿verdad? Esta parte sería 1 entre n. Y esto sería u. Entonces, u entre n. He acabado. El resultado, yo no sé por qué está tan lento esto. Está muy lento cambiándose de. Debería ser más rápido. Lo que he demostrado es que este cálculo de esta esperanza condicional, esta que está aquí, la esperanza condicional evaluada, esto que estoy poniendo en verdecito, yo ya lo calculé. Lo que está en verdecito, lo vuelvo a escribir para que nos quede claro, lo vuelvo a escribir hasta en verde. La esperanza de x1 dado que la suma de las x es igual a 1 hasta n valió u, el resultado es u entre n. Ese es el resultado de esta esperanza condicional. ¿Quién es la función g? Pues la función g es precisamente esta, u entre n. Esto, lo que nosotros decíamos, o lo que les decía yo, es que hay un teorema, ¿verdad? Si tú quieres calcular esta esperanza condicional, calcúlate la esperanza condicional en verde, ya lo calculé, y lo que nos dice el teorema es, para calcular esta esperanza condicional, no la evalúes en u, evalúala en la suma de las x, y ese es el resultado. Entonces, en lugar de u, evaluémoslo en la suma de las x. Entonces, en lugar de u, pongamos suma desde igual a 1 hasta n y lo dividimos entre n porque es u entre n, ese resultado. Y esto, señores y señores, es x barra. Luego entonces, el teorema de Rao-Blackwell agarró mi estimador insesgado, que es x1, es un estimador muy chafa, lo combinó con la estadística, con una estadística suficiente del modelo Bernoulli y dio origen a un nuevo estimador. En este caso, el nuevo estimador que propone Rao Blackwell es X, que en este caso, muy padre, en este caso Bernoulli,
Este estimador es el Umbue, porque ya lo hemos probado, porque vía la cota inferior de Kramer-Rao, probamos que lo mejor que podemos hacer en cuanto a estimación insesgada es promediar la muestra para poder estimar al parámetro de la Bernoulli. En este caso, lo que hizo Raúl Blackwell fue agarrar un estimador chafa, yo lo veo chafa porque recibe la muestra y nada más agarra el primera observación como su estimación, como su estimador, perdón. Es un estimador que sí es insesgado, ¿no? Si ustedes sacan la esperanza de X1, en efecto es teta, entonces es un estimador insesgado, que es lo que pide Raúl Blackwell. Pero lo bonito de entonces de Rob Blackwell es que combina los dos cosas, ¿no? Agarra el insesgamiento de del estimador insesgado, pero lo combina con la información que tiene la estadística suficiente. La esperanza condicional combina estas dos fuentes de información y crea un nuevo estimador que tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene el insesgamiento. Imagínense que es papá y mamá, ¿no? Haz cuenta que están haciendo, este es papá y este es mamá, ¿no? Que da origen a su hijo, que es este. El hijo hereda el ensesgamiento del papá, pero tiene la información de la mamá. Y la información de la mamá es muy importante porque tiene toda la información de la muestra. Entonces, el nuevo estimador que arroja Raúl Blackwell debe de ser mejor, es lo que dice Raúl Blackwell, porque está combinando lo mejor de los dos, el sesgamiento del papá y la información de la mamá. En este caso, el estimador que propone Raúl Blackwell es X barra, que bajo este escenario parece que generó al mejor estimador. No, no parece, generó al mejor estimador insesgado del modelo Bernoulli. Entonces, si nosotros queremos construir el mejor estimador insesgado del modelo, como que la clave va a estar en escoger a la mejor estadística suficiente, como que esta es la clave, no condicionar con cualquier estadística suficiente, sino con la mejor estadística suficiente. Y se los pongo de ejemplos, si yo hubiera combinado y aplicado Raw Blackwell con la otra estadística suficiente, porque ustedes se acuerdan que ya habíamos probado que había dos estadísticas suficientes del modelo binomial, del modelo Bernoulli. En su momento yo les dije que una estadística suficiente es la suma de las X y eso lo probamos. Pero hay otra estadística suficiente que siempre es suficiente, ¿verdad? La muestra. La misma muestra es suficiente. Las dos son suficientes. Y habíamos dicho que intuitivamente T1 era mejor, ¿no? Habíamos comentado eso porque resumía la información. No solamente la desparramaba, sino que la tenía resumida, ¿no? Si yo hubiera aplicado Raw Blackwell, es decir, enchufaba la X1 y la condicionaba con la T2, sería sacar esta esperanza condicional, ¿no? Pero vean, estoy sacando la esperanza de X1 condicionado a toda esta información, en particular condicionado a X1. O sea, ¿cuál sería el resultado de esta esperanza condicional? Nuevamente, si ustedes se acuerdan, lo que está haciendo la esperanza condicional es encuéntrame una transformación de esto, de lo que estás condicionando, que se parezca lo más posible a X1. Y pues evidentemente la mejor transformación que le puedo hacer al vector para que se parezca a X1 es agarrar el vector y solo tomar X1. Entonces la esperanza condicional de X1 dado X1, X2, Xn les va a dar X1. No es la prueba, yo se las estoy platicando, no es la prueba formal, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Si la esperanza condicional busca la mejor transformación de esta variable para que se parezca a X1, pues queda como que obvio que la mejor transformación que le voy a hacer al vector es quedarme con X1. De hecho, se parecen tanto que es la misma variable aleatoria. Luego entonces, esto es lo que generaría Raúl Blackwell. Este sería el estimador insesgado que generaría Raúl Blackwell. Es decir, no lo mejoraría, simplemente me regresaría el mismo estimador, me regresaría el mismo X1. Es decir, el hecho de haber condicionado con T2 no nos ayudó gran cosa, ¿verdad? Simplemente dejó el mismo estimador. A ver, alguien preguntó algo, perdón. Disculpe, ¿podría repetir nuevamente cómo fue que se aplicó Raúl Blackwell? ¿En qué parte Nieto Arriaga, Nivez, Navez. ¿En qué parte dijo? En la parte de anterior, cuando dijo de U sobre N, o sea, ¿cómo Ah, aplicó sí, esa parte en el, aplicando sí, el Raw Blackwell? Ese sí no me quedó muy bien claro. Gracias. sí, 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 sí. Quizás voy a hacerlo.
aquí arriba para que veas lo que hice. En general, si tú quieres calcular una esperanza condicional de x dado y, yo les he dicho, esto es una transformación de y. Ya saben, la idea es una transformación de y que se parezca a x. El problema es, ¿quién es g? No la conozco. Para encontrar a la g, la solución que nos dan es un teorema. Dice, esta sí la sabes calcular. Esta esperanza sí la puedes calcular. Y eso te va a dar una g de y chiquita. Lo que dice el teorema es que esta g que te da aquí es la que tienes que aplicar aquí arriba. Eso es lo que te dice. Es un teoremón, ¿eh? Porque la esperanza condicional se define de otra forma. Pero la forma en como nosotros vamos a encontrar la g es a través de la esperanza condicional evaluada, esto que está acá. Entonces, lo que yo hice en el ejercicio de Rao Blackwell, porque Rao Blackwell me pide que calcule esta esperanza, me pide que calcule la esperanza condicional del estimador dada la estadística suficiente, es decir, de x1 dada la suma de las xis. Eso es lo que quiere el estimador de Rao Blackwell, que más bien dicho que Rao Blackwell es lo que nos está pidiendo. Entonces, yo lo que hice fue resolver la parte de aquí abajo. Encontré la esperanza condicional no evaluada. Y entonces, después de muchos cálculos de esas probabilidades condicionales, llegué precisamente a que la g es u entre n. Esto que está en verdecito es u entre n. Esa es la función g. G de u igual a u entre n. Vamos a ponerla aquí. La función g que acabo de encontrar es esta. G de u igual a u entre n. Pero Raúl Ackel me dice, es que yo no yo necesito la esperanza condicional de x1 dada la suma de las x's. Entonces, lo único que dice el teorema es no la evalúes en u, evalúala en la suma de las x's, porque la g ya la encontraste, ahí está, esta es la función g, u entre n. Entonces, en lugar de evaluarla en u, la evalúa en la suma de las x's. Por eso ves, en lugar de u entre n, ves suma de las x's entre n, que es x bar. Así fue como se aplicó Raúl Ackel. No sé si quedó mejor. Ah, sí, ya, gracias. Sí, excelente. Sí, es recordar esos teoremas y la verdad es que yo dudo mucho que se lo hayan demostrado en su curso de probabilidad ese teorema porque es un teorema muy fuerte. Cuando yo lo vi fue en la maestría y la verdad es que fue un... Ay, nos llevaron dos pizarrones, agarró el profesor para demostrar eso y pues no es fácil, la verdad es que no es fácil. Pero bueno, afortunadamente nosotros nada más hacemos uso de esos teoremas. ¿Ok? Em, Me quedan 6 minutos antes de que se corte la sesión. Entonces... ¿qué les parece si cortamos aquí? Em, iniciemos otra vez en esta sesión, nuevamente la clase, y voy a hacer la demostración de Raúl Blackwell. ¿Ok? Hacemos la demostración de Raúl Blackwell y yo creo que no me va a dar tiempo de la factorización, pero está en las notas, ¿eh? No sé. De todos modos, lo vemos y lo empezamos a ver el lunes de la siguiente semana, aunque ya el lunes de la siguiente semana voy a empezar a ver suficiente minimal, que es la mejor estadística suficiente. Y esa es la que en teoría, si yo encuentro la mejor estadística suficiente, si conectamos con Raúl Blackwell, pues eso nos diría que si es la mejor, pues debería de generar al Lumbue. Y vamos a ver si sí es cierto. ¿Eh? Entonces nos desconectamos, porfa, y nos volvemos a conectar en unos minutitos. Ok, gracias.